La mitología y la narración han cautivado nuestra imaginación durante milenios. En el transcurso de la historia de la humanidad, los guerreros y su acción en el campo de batalla han representado episodios cruciales. Muchas de estas historias venían acompañadas de legendarias armas que empuñaban sus héroes, armas que otorgaron a los guerreros ventajas que los condujeron a la victoria. Ya fuese un obsequio de los dioses o forjadas de otra manera, estas armas míticas con frecuencia tenían poderes sobrenaturales imbuidos en ellas. Desde una espada legendaria que otorga invulnerabilidad, a otra con el poder de aniquilar a toda la creación. Aunque la mayoría representan parte de historias antiguas y mitológicas, algunas de estas armas existen actualmente en museos repartidos por todo el mundo. Todos los portadores y armas de esta lista tenían algunas características tan únicas que nos han llevado a hablar sobre ellos hasta la actualidad. En el vídeo de hoy te presentamos una primera parte de ellas, concretamente las espadas que más han marcado la historia de Europa. Así que, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Número 7. Gram, la espada de la ira. En la mitología escandinava, Gram era el nombre de la espada que Sigurd usó para matar al dragón Fafnir. Fue forjada por Volund, el herrero mágico, y originalmente pertenecía a su padre, Sigmund, que la recibió en el salón de los Volsung tras quitarla del tronco donde Odín la había enterrado. Cuenta la leyenda que Sigmund se encontraba en la boda de su hermana Signy cuando apareció un hombre portando una espada. El hombre hundió su espada en el árbol Barnstock, situado en el centro del salón, y dijo: "El hombre que logre sacar esta espada del tronco podrá quedársela como regalo, y podrá comprobar por sí mismo que nunca tuvo mejor espada en sus manos". Pronto se supo que el hombre misterioso no era sino el propio Odín, y que trataba de una prueba para encontrar al hombre más fuerte y honorable en la sala. Todos intentaron extraer la espada del árbol, pero solo Sigmund lo logró. Sigmund luchó en muchas batallas con Gram, hasta que ésta se quebró durante su último combate contra Odín. Su esposa conservó durante años las dos partes de la espada y se las entregó a su hijo Sigurd, que logró restaurarla con la ayuda del famoso herrero enano Reginn. Tras la épica lucha con el dragón Fafnir, la espada no volvió a aparecer mencionada en los libros. Hoy, una antigua piedra rúnica en Suecia de más de 1000 años de antigüedad narra la gesta de cómo Sigurd mató al dragón con su inseparable espada legendaria. Número 6. Fragarach, la espada de la verdad. Esta mítica espada, forjada por los dioses de la mitología celta, perteneció al dios del mar Manannán mac Lir, que en esta mitología era el guardián del otro mundo y piloto del bote que transportaba almas al más allá. Fragarach era conocida a lo largo y ancho de los reinos de aquella época, debido a que si se colocaba en la garganta de alguien, este no podía mentir ni moverse. También era descrita con la capacidad de atravesar cualquier malla, armadura o escudo, otorgar control sobre el viento y provocar la muerte al enemigo con una sola herida, ya que su corte era tan profundo que nadie podía recuperarse. Entre sus portadores más célebres también se encontraba el famoso héroe irlandés Cuchulainn, autor de grandes hazañas como la victoria contra el ejército de Gonach y usuario del poder furor del guerrero. Número 5. Claymore, la espada de William Wallace. La espada escocesa, conocida más popularmente como Claymore, era un tipo de arma cuyo uso precisaba las dos manos para ser empuñada en la batalla. Era afilada por las dos vertientes de la hoja, siendo poseedora a su vez de una empuñadura de gran longitud que permitía al usuario sustentarla sin necesidad de forzar las maniobras. Esta espada fue la utilizada por el héroe escocés William Wallace en la lucha de independencia contra el ejército inglés. Casi nada se sabe a ciencia cierta de la biografía de este personaje, pero se decía que antes de la batalla le hablaba a la espada y le pedía que le ayudase a ganar la contienda.
Aunque era un fiel e indomable guerrero, poco le sirvió la Claymore cuando fue capturado en 1305 a causa de la traición de su amigo y compañero de armas, Sir John de Menteith. Su trágico final marcó a la sociedad de por entonces e inició el cenit de la Revolución e Independencia final escocesas. Número 4. La espada de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es considerado como uno de los mayores genios militares de la historia, habiendo comandado campañas bélicas muy exitosas, aunque con ciertas derrotas igualmente estrepitosas. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores conocidas en ese momento en Europa, involucrando a un gran número de soldados jamás vistos en los ejércitos de entonces. Además de estas proezas bélicas, a Napoleón también se le conoce por el establecimiento del Código Napoleónico, y es considerado por algunos un monarca iluminado, debido a su extraordinario talento y capacidad de trabajo. Otros, sin embargo, lo consideran un dictador tiránico, cuyas guerras causaron la muerte de millones de personas y uno de los personajes más megalómanos y nefastos de todos los tiempos. Durante un periodo de poco más de una década, adquirió el control de casi toda Europa occidental y central mediante conquistas o alianzas, y solo fue, tras su derrota en la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig en octubre de 1813, que se vio obligado a abdicar unos meses más tarde. Se dice que Napoleón llevaba siempre una pistola y una espada en la batalla, dado que era un gran amante de las armas. En verano de 2007, este famoso sable con incrustaciones de oro fue subastado y vendido por más de 6 millones de euros. Si te está gustando el vídeo, déjame tu like allá abajo y suscríbete para más contenido especial. Subiré nuevo vídeo muy pronto, así que necesito que me digas en los comentarios cuál quieres que sea el nuevo tema para el siguiente. ¡Te leo! Número 3. Tizona, la espada del Cid Campeador. La tizona es la espada más famosa de la historia medieval de España. El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, fue el héroe que la empuñó y la utilizó en cientos de batallas contra el Imperio Islámico en la reconquista de la península. Según el Cantar del Mío Cid, compuesto hacia 1200, la tizona perteneció al rey Búcar de Marruecos, y el Cid se la ganó en Valencia en un duro y épico combate. Se dice que esta espada, junto a su gemela colada, fueron las encargadas de que los cristianos ganasen la contienda y expulsasen a los musulmanes de la península, ya que se decía que ambas espadas tenían personalidad propia y su fuerza variaba en función del brazo que las esgrimía. Así, cuando los contendientes indignos veían una de ellas en manos de un caballero honrado y valeroso, se echaban a temblar. Debemos recordar que la espada era el objeto más preciado para el caballero medieval. Representaba su deber y el celo del caballero por preservarla mostraba su compromiso con la causa. Por eso se heredaba de padre a hijo, o bien se enterraba a los caballeros medievales con su espada, cuando morían sin descendencia. La espada del Cid Campeador, la tizona, alcanzó tal fama que el rey Fernando el Católico estableció la condición de que todo monarca que accediese al trono en España tenía que jurar su cargo sobre la tizona. Esta tradición perduró hasta la llegada de los Borbones. Número 2. Joyeuse, la espada de Carlomagno. La historia de esta espada comienza en el año 802, cuando fue forjada por el famoso herrero Galas, quien necesitó de 3 años para ello. La espada tenía poderes mágicos y brillaba tanto que podía eclipsar al sol y dejar ciegos a los enemigos del que la blandiera en batalla. Además, su dueño no podía ser envenenado. El emperador Carlomagno se dice que la adquirió al regresar de España. Carlomagno, conocido también como Carlos el Grande, fue el rey de los francos y emperador cristiano de Occidente. Contribuyó mucho para definir la forma y carácter de la Europa medieval y el renacimiento carolingio. Después de la caída del Imperio Romano, él fue el primero en reunir a la Europa occidental. Gobernó un imperio inmenso que abarcaba lo que es hoy en día Francia, Alemania, Italia, Austria y parte de los Países Bajos, consolidando la cristiandad en todo su imperio, a base de conversiones forzadas. Sus logros militares frecuentemente incluían la brutalidad extrema, así como el degüello de los jefes de las aldeas. No existen registros históricos que nos indiquen qué sucedió con la espada de Joyeuse tras la muerte de Carlomagno.
Sin embargo, en el año 1270, una espada identificada como la famosa Joye Use fue utilizada en la ceremonia de coronación del rey francés Felipe el Audaz, en la catedral de Reims, en Francia, así como por muchos monarcas posteriores. La espada fue guardada en el monasterio cercano de Saint-Denis, lugar donde se ubica el mausoleo de los reyes franceses, quedando bajo la protección de los monjes hasta al menos 1505. Posteriormente, Joyeuse fue llevado al Louvre, el 5 de diciembre de 1793, una vez finalizada la Revolución Francesa, donde aún permanece hasta el día de hoy, habiéndose convertido en una auténtica estrella para los turistas de medio mundo. Número 1. Excalibur, la espada del rey Arturo. La historia del archiconocido rey Arturo está íntimamente unida a la mágica y misteriosa espada Excalibur, cuyo nombre significa cortar el acero. Existen diversas leyendas de cómo Arturo consiguió esta mítica espada, habiendo dos versiones que destacan por encima de las demás. La primera habla de Excalibur como la espada sacada de una roca por Arturo, y la segunda como la espada confiada al joven rey por la Dama del Lago. En la primera versión y la más conocida de las dos, se dice que al morir el rey Uther Pendragon, Merlín forjó en la isla de Avalon la poderosísima espada Excalibur y la enterró en un yunque de acero sobre una roca cerca de la catedral de San Paul. Quien pudiese sacar la espada de su lecho sería el legítimo rey de Inglaterra. Cuando Arturo llegó a los 16 años de edad, su padre lo llevó junto a su hermano a Londres para participar en una lucha entre caballeros. Mientras buscaba una espada para su hermano Kai, Arturo empuñó con firmeza Excalibur, y al levantarla la hoja se deslizó suavemente, y así, inmediatamente, fue coronado rey. Se decía que además de poseer propiedades mágicas la hoja, también la vaina de Excalibur poseía la capacidad de proteger a quien la portara, evitando que fuera dañado o herido. Es una de las armas más famosas y conocidas de la historia, tanto es así que se han creado un sinfín de mitos alrededor de la figura del gran rey Arturo y su inseparable espada mágica, pero eso ya será historia de otro día.